Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a este sexto programa de Hay Salida. Nuevamente me vuelve a acompañar Laura Cester desde Barcelona. Muy buenas, Laura. Hola a todos y todas, ¿qué tal? Muy buenas, pues nada, lo de siempre. Yo creo que es importante remarcar que la gente que le guste nuestro contenido, lo que compartimos, lo que hacemos, la gente que invitamos, lo que tratamos de transmitir, que se suscriba, que nos comparta, que nos comente, que se lo comparta a gente que crea que le puede interesar, porque es la única manera que tenemos de poder llegar a los demás. Y nada, si quieres, Laura, cuéntanos qué vamos a ver hoy. Bueno, pues hoy nuestro plato fuerte será Javier Oquendo, miembro de la plataforma a favor de los paisajes de Teruel, que es un colectivo que lucha contra los macroparques de energías renovables, ya sea a nivel solar o los molinos de viento. Contra este tipo de modelo de que se quiere imponer, sobre todo en todo el territorio de Aragón, pero también del resto del Estado español, de energías renovables. Bueno, pero antes de comenzar vamos a hacer un rápido repaso por algunas de las luchas laborales y vecinales que está habiendo aquí en Aragón. La primera vecinal es en la ciudad de Zaragoza, que se llama la campaña Sos Arbolado, en la cual hace unos días hubo una concentración por el barrio de Torrero y La Paz, en la que hicieron unas 450 personas contra un pasacalles reivindicativo, contra la decisión de eliminar de forma masiva el arbolado urbano en la ciudad de Zaragoza, ¿no? Y esto, bueno, es bastante contradictorio si sabemos que uno de los proyectos estrellas del Ayuntamiento del PP de Zaragoza, a nivel ecológico, a nivel verde, como queramos llamarlo, es el Bosque de los Zaragozanos, que será un super megabosque a las afueras de Zaragoza, en que habrá un árbol por ciudadano, es decir, unos 700.000 árboles, lo cual también ha recibido bastantes críticas, por lo cual no tiene mucho en cuenta ni la flora ni la fauna de la zona, ¿no? Y la han arrasado o la van a arrasar, no cumple. Hay diversas asociaciones ecológicas y científicas pues están diciendo que no está bien hecho, el proyecto hace aguas por varios lados, pero ellos siguen adelante. Y esta idea del bosque de los zaragozanos, del objetivo 2030, cero emisiones de CO2, bla, 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 que no es más que publicidad y marketing de color verde, contradice totalmente con la política del ayuntamiento pues de hacer talar árboles de manera injustificada, llenar de cemento los alcorques para que no se puedan volver a plantar otro árbol. Por ejemplo, las nuevas plazas, la de Santa Engracia y la de Plaza Salamero, que se verá la luz pues no sé cuándo, pues parece que no hay planeado grandes árboles que den sombra y mitiguen un poquito el calor que, pues como ya todos sabemos, hace en Zaragoza en verano, que pues no es un clima muy templado, la verdad. Así que, bueno, no sé a qué se debe esta política herbicidia, pues no sé si es para ahorrarse dinero porque es más fácil mantener el cemento que el césped, o no sé muy bien por qué, pero parece ser que no gustan mucho los árboles, y es algo que también está ocurriendo en otras ciudades, por ejemplo en Madrid, pues también hay un montón de críticas contra este tipo de políticas. Vale, por otro lado, ya comentamos en el anterior programa que los trabajadores de IKEA de Zaragoza iban a hacer una jornada de huelga, ya pasó, y fue la verdad que un auténtico éxito, tanto que, por ejemplo, la cafetería del IKEA tuvo que cerrar porque no daban abasto debido a la gran cantidad de trabajadores que habían secundado la huelga. Y ahí haremos un seguimiento de cómo siguen las negociaciones y a ver si consiguen pues mejorar sus condiciones de trabajo y tener un convenio y un salario digno. Y luego ya, por último, no podemos irnos, ¿no?, sin comentar las 134 concentraciones que ha habido en torno a todo Aragón el pasado domingo, estos últimos días, en contra, dentro de la campaña Aragón no pierdas tu tren, en contra de estas políticas tanto del Estado como del Gobierno de Aragón de debilitar el trazado ferroviario de aquí de Aragón, pues eliminando líneas, frecuencias, por lo cual al final pues es bien conocido que un buen sistema ferroviario vertebra un territorio, permite que la población se disperse y esté en muchas más localidades, mejora la conciliación laboral, es un medio de transporte bastante ecológico en comparación con otros, etc. Y bueno, en esas estamos, a ver qué pasa. Vale, pues si te parece, Guillén, pasamos a las noticias. Perfecto. Muy bien, la primera parece sacada de una escena de Los Santos Inocentes o alguna película de Erlanga, no entiendo mucho de cine, así que tampoco voy a decir nombres porque igual la picio.
Pero bueno, la reina Sofía apoya con su presencia en Fraga el plan para dar una vivienda digna a los temporeros, así titula el Heraldo de Aragón. Y es que la visita real a la capital del Bajo Cinca para la inauguración de los alojamientos que acabarán con la imagen de los inmigrantes durmiendo en la calle. Es decir, que estas barracas pues, fueron bendecidas por, no sé si fue un cura Por el o... obispo, el obispo. Por el obispo, o sea, sacado del nodo. O sea, esto lo ponen en blanco y negro y podría ser 1956. Bueno, Guillén, creo que ya me sé tu opinión, pero cuéntanosla para todos. Entonces, yo iba a decir eso, que parece literalmente una noticia del nodo, tal y como está escrita, parece escuchar la voz, ¿no? Del narrador del nodo, de ese antiguo, ¿no? De cómo va en el cura, bueno, toda esta gente. A mí lo que me flipa es que de alguna manera lo que se centran es en la imagen. Es decir, no es una cuestión de si los trabajadores que van a trabajar en la fruta o que van al campo en Fraga puedan estar en unas condiciones dignas. No, lo importante es la imagen, la mala imagen que dan viviendo en la calle porque no tienen casas, evidentemente. O sea, eso ya nos da un poco el indicativo de desde dónde está escrito o desde dónde se hacen las cosas y para quién, ¿no? O sea, al final esto es como no, la vida del trabajador importa nada, solo importa, ¿no? la imagen que se da, ¿no? Y que hoy que podemos pasear por nuestras calles y no haya gente tirada en la calle. Entonces, claro, no es una cuestión de solidaridad o de que por justicia social las personas tengan que tener una vivienda digna, es que simplemente quieren quitárselos de en medio, ¿no? Y luego es curioso porque la misma noticia decía que habían hecho como un ágape, un recibimiento ahí en el castillo de Fraga y no se habían reunido con trabajadores, ¿vale? Que no es temporada, lo podrían haber hecho en primavera, cuando comienza la temporada y empiezan a venir los migrantes. Pero es que se reunieron, la reina se reunió con los propietarios, es decir, con toda la propiedad de las grandes fincas de donde vienen a trabajar los migrantes. Es decir, esto ellos se lo guisan y ellos se lo comen. A la reina, que viene aquí a modo simbólico, no le interesa preguntarle al trabajador que está cogiendo fruta, oye, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? ¿Tienes una vivienda digna? No, eso no le interesa. Le interesa reunirse, pues que eso, con los grandes propietarios, con los caciques, que al final pues es lo que hay, ¿no? Entonces vemos cómo todo el elemento que sería de justicia social desaparece en favor de una caridad, además muy mal entendida, porque por ahí está Cáritas y toda esta gente, el obispo, ¿no? de la diócesis de Fraga. Y me hace recordar también que hace nada más un mes se quemó un poblado chabolista en Níjar, en Almería, que se llamaba el Guaili, y que, claro, lo iban a desalojar porque allí hay mucho temporero, lo iban a desalojar porque encima de que están trabajando allí, que van temporeros a trabajar, que hacen que haya riqueza, porque ellos son los que cogen la fruta al final, los que cogen las verduras, los que trabajan, y no les dejan vivir, simplemente no les dan alojamiento, pero tampoco les dejan hacer poblados chabolistas. Y el día que iban a derribar el poblado chabolista, casualmente se incendió entero, para que no pudiesen volver, no lo pudiesen reconstruir. Bueno, pues esta es la justicia o esta es la estructura de clase en la que vivimos, ¿no? Donde unos sectores de poder hacen todo de acuerdo a sus propios intereses y intentan construir la realidad a su medida y donde los trabajadores les sobran. Son un mal necesario con el que tienen que lidiar, pero pues como si fuesen desechos, yo creo. Y los trabajadores migrantes que vienen a hacer la fruta, pues al final son un problema con el que hay que gestionar, igual que gestionar la basura o al que gestionar pues cualquier otro desecho. Yo creo que ese mensaje clasista y esa realidad la vivimos constantemente. Y bueno, cuanto más pobre se es, cuanto más extranjero se es, más diferente se es, pues peor te tratan y más te mandan el mensaje de que no tienes un sitio aquí, sino que tú vienes aquí básicamente a trabajar en condiciones, pues eso, de esclavitud y a no tener casa ni vivienda. Totalmente de acuerdo. A mí la sensación aparte de lo que has estado explicando, lo que me transmite es como, pues eso, como gestionar algo que no queremos que se vea, como sería la basura, ¿no? La basura tiene que desaparecer, ¿no? Entonces, vamos a meterlos allí en 4 barracones, que a saber el calor que hará allí, no me quiero saber qué calor hará allí en Praga. Eso es. En julio, con unas condiciones infrahumanas, sin ir a la raíz del problema, que es cuáles son las condiciones de trabajo en el campo, cuántas horas son, cómo se paga, cómo es el trato del patrón hacia los trabajadores, porque ha habido casos
de muertes laborales en el campo de caciques tratando fatal a sus trabajadores y también, como comentabas antes, ya no solo simplemente la vertiente de clase trabajadora y de los sectores más empobrecidos y precarizados de la sociedad, sino también de personas migrantes, racializadas, muchísimo más vulnerables, en una situación mucho más vulnerable, que muchas de ellas no cuentan quizás con papeles, están de manera irregular y al final lo que hace es que tengas que tragar porque es eso o nada. Y se aprovechan de esta situación, pero a la vez no la queremos ver el problema, se metan allí y luego ya cojan la fruta y se marchen. Y al final es un trabajo también súper invisibilizado porque llegamos al supermercado y está todo lleno de frutas, de verduras, pero cuando estamos como son colectivos tan vulnerables y que se les calla continuamente y se les silencia y se les ha dado a un lado, es que creo que mucha gente no somos conscientes de lo que hay detrás de cada fruta o cada verdura que en verdad nos comemos. No sé. La verdad que el tema del campo es creo que es una labor urgente a tratar, a visibilizar y a ¿cómo se dice? Y a pelear, ¿no? Para una mejora de las condiciones y un trato digno de estas personas. Y bueno, y dejar de lado la caridad, porque lo decías tú, pues se crean su propia historia y ellos irán contentos a dormir. Y se sentirán las mejores personas del mundo, que es lo que me fastidia. Es que se lo creerán, es lo que más me jode. Pero bueno, y hablando de condiciones laborales, 2022 deja el mayor aumento registrado de víctimas laborales, 826 fallecidos en accidentes de trabajo, titula el diario.es. Y es que las víctimas laborales aumentan un 11% respecto al año pasado, la mayor subida interanual de la serie histórica según los datos provisionales del Ministerio de Trabajo. Es decir, que aún puede subir un poco más porque los datos no son los oficiales, son los provisionales. El año pasado, por ejemplo, pasó lo mismo, que también aumentaron. De estas, bueno, así algunos datos para que nos hagamos una idea. El sector en el que mayor accidentes laborales, mayores muertes laborales, es en el área de la construcción y cuanto al año pasado hubo un 27% más y le sigue con muertes, vamos a decir, no sé, naturales, entre comillas, durante la jornada laboral, pues derrames, infartos, ictus, con un 29% más. Bueno, yo aquí lo que me pregunto es que no sé cuántas de estas muertes o asesinatos, podríamos llamar también, ¿no? Serían evitables, ya no si se endurecieran las normativas de prevención de riesgos laborales o si se mejoraran las condiciones en general de estos trabajos, sino simplemente con que se cumplieran las normativas que hay, porque no lo sé a ciencia cierta, pero creo que en la mayoría de trabajos o en muchos trabajos esto pues es una cuestión de segunda, que no se tiene muy en cuenta, porque no creo que realmente es una prioridad la salud de la clase trabajadora, o somos tantos que somos sustituibles, pues se muere uno, pues ya vendrá otro. Bueno, a ver, nuestra vida solo sirve para producir, por lo tanto, yo creo que si sobramos, no somos valiosos para el capital, eso está claro. Solo interesa que nos podamos reproducir y que podamos reproducir el trabajo, ¿no? que es necesario que hagamos. Yo creo que ese es el contexto general en el que se enmarca, ¿no? ¿Por qué sube ahora? Bueno, pues es curioso porque al final estamos en un momento en el cual suben los precios, cada vez cuesta más obtener un beneficio, pues el beneficio lo puedes obtener recortando salarios, pero también lo puedes obtener intentando aumentar la productividad por muchos medios, recortando en la seguridad. Es decir, ¿por qué sube ahora? Precisamente porque aumenta la necesidad de la productividad y aumenta la necesidad de obtener más. Y eso hace que al final todo eso caiga encima de los trabajadores, que son los que se llevan todos los problemas y los que tienen todos los conflictos o todos los accidentes, ¿no? Eso es al final lo que venimos a decir siempre, que se llama terrorismo patronal, ¿no? El cómo este tipo de accidentes se despolitizan porque se da por hecho que, pues un accidente... Cosas que pasan, ¿no? Eso es, ha pasado, pues mira, estabas cruzando la calle y te atropella un camión. Bueno, pues no, porque estabas trabajando y hay unas condiciones, hay unos protocolos, hay unas leyes y eso se tiene que cumplir y se tiene que hacer de la mejor manera posible para que nadie pierda su vida en el puesto de trabajo. Pues eso no es algo natural, eso tiene unas condicionantes políticos, que sí, que habrá cosas que no se podrán evitar, pero las cifras que estamos viendo, eso, estamos hablando de cientos, 1000 muertos al año. Es una absoluta burrada. Además pasa súper desapercibido. O sea, yo tengo la sensación de que no somos conscientes de las cifras que se están manejando año tras año, ¿no? Es como que si en vez de
ser muertes en entornos laborales fuesen, yo que no sé, ahora no quiero tampoco poner ninguna comparación por no ser frívola, pero cualquier otro tipo de muertes en otros aspectos, nos estaríamos llevando la mano a la cabeza y sería un problema quizás hasta incluso de Estado. Pero no importa, pues por eso, porque somos sustituibles y lo que importa aquí es el beneficio a toda costa. Y ya no hablamos con la muerte, ¿no? El terrorismo patronal sería como la punta del iceberg, la cosa más grave, pero luego, por no hablar de todas las enfermedades que hay asociadas al trabajo a nivel tanto físico como psicosocial, que también es otro tema que queda súper abandonado y no importa. Bueno, ya está aquí un poco el repaso rápido de las noticias que hacemos siempre, así que sin más dilación vamos a pasar a la entrevista con Javier Oquendo. Muy buenas, pues ya estamos con Javier Oquendo de la plataforma en favor de los paisajes de Teruel. Bienvenido, Javier. Hola, gracias por invitarme. Y Laura, ¿quieres empezar? Bueno, yo quería empezar con una pregunta más general, un poco para conocer cuál es la dimensión real de la implantación de las energías renovables a nivel de macroparques, a nivel eólico solar, aquí en Aragón, porque creo que más allá de las cifras que podamos manejar, a nadie que haya viajado o que viva en Aragón desde hace años es innegable que el paisaje ha cambiado y que han aparecido un montón de molinos y placas donde antes no había. Entonces, algo que está ocurriendo es innegable. Pero a mí me gustaría conocer más eso, cuál es la dimensión real y qué es lo que se prevé de aquí a corto plazo. Bueno, pues la dimensión a nivel de todo Aragón es un dato que puede centrarlo. Se está produciendo ya cerca del 175% de la energía que Aragón necesita o que consume en este momento. Y estamos hablando de multiplicar por 5 la potencia instalada en estos momentos. Entonces, eso da la dimensión de lo que estamos haciendo. Es decir, ¿estamos generando energía para el territorio? No, claramente. ¿Se puede exportar energía? Siempre se ha exportado, ¿vale? Porque aquí luego vienen los que te dicen el melocotón de Calanda tampoco se debería exportar y comérnoslo todo en Calanda. Pues no, no tiene nada que ver. Primero, mezclar churras con merinas. Y a nivel de la provincia de Teruel, que es un poco lo que más controlo, pues la provincia de Teruel va a instalar, o tiene previsto, en proyectos, si todo se instalara, creo que no será real, pero bueno, de momento van aprobando bastante, unos 10.000 megavatios de potencia. Es decir, la potencia que consumiría toda la provincia de Teruel estaría en torno a unos 70, he dicho 10.000, sí, 10.000, exacto. Estaría en torno a unos 1.000 megavatios, como mucho, siendo muy optimistas. Entonces, esa da la dimensión. ¿Para qué todo esto? Evidentemente, para generar exportación ¿a dónde? A Europa. Europa no quiere instalar y entonces están creando 3 corredores de conexión con Europa, uno por la zona del País Vasco, otro por el Pirineo Central y otro por la zona de Cataluña, para exportar toda esta energía. Y luego está el famoso hidrógeno verde, es decir, produzcamos mucho más para generar hidrógeno verde, cosa que es una tecnología, no es un elemento energético, sino un vector energético sin desarrollar, con unas dificultades pues bestiales. De hecho tiene unas pérdidas de cerca de un 80%, por lo cual eso da idea de la rentabilidad que tiene en estos momentos. No digo que dentro de 5, 6, 10 años esto haya mejorado, eso es evidente. Y todo esto planteado desde una transición justa, que es verdad, que hay que hacerla, que es cierto, que no podemos estar con los combustibles fósiles por 2 argumentos básicamente y sin extenderme. El un argumento es el cambio climático. Yo estoy convencido que existe, que es real y que hay que actuar contra él. No me extiendo más porque sería ya muy largo. Y el otro elemento es que se agotan los combustibles fósiles. Si el primero no te parecía suficiente, te pongo el segundo argumento, entonces ya no hay nada que discutir. Pero, y aquí es donde está un poco el intríngulis, porque estos días ha habido en Twitter fundamentalmente un debate, renovables sí, pero no así, pero no así, pero ¿cómo? Y bueno, pues es una manera de atacar. Es decir, pues sí que hemos propuesto de siempre. Es decir, es el modelo distribuido. Es decir, genérese lo más cerca posible de donde se consuma. Y entonces que se genere en tejados, en espacios degradados, en polígonos industriales, en zonas que ya están utilizadas. Y en último caso, lleguemos a plantear, decir, con esto llegamos a un 70%, nos queda un 30%, pero es que el proceso está siendo al revés. Y está siendo al revés intencionadamente. Es decir, lo que se quiere es que el sistema actual, que la energía esté en manos de 5 grandes empresas, que se llama un oligopolio, se siga manteniendo. Ellos generan y montan toda base de grandes parques, propiedad de ellos,
y mantienen ese oligopolio para siempre y nos tienen en sus manos, como se ha demostrado en este último año. Así, siendo bastante breve, por no alargarme demasiado, y así preguntáis, vamos un poco más a temas de interés. Vale, pues Javier, yo quería preguntarte realmente por saber un poco quién está detrás de todo esto, ¿no? Porque muchas veces se habla de Forestalia, pero no se sabe muy bien, pues entre el nombre que tiene y todo este asunto, no se sabe muy bien qué hay detrás, porque es una empresa normal, hay más empresas aparte de Forestalia que están llevando a cabo estos proyectos, pero ¿qué es Forestalia? ¿Quién está detrás de todos estos proyectos? A ver, fundamentalmente hay dos sectores, diríamos. Las grandes energéticas, Iberdrola, Naturgy, Endesa o Enel, EDP, que es portuguesa, estas grandes, e incluso Acciona, que ha entrado ahí en el mercado hace unos años, estas son productores, distribuidores y comercializadores. Entonces, esta gente está produciendo para satisfacer a sus clientes. Ese es un sector. Esta gente, pues bueno, producía antes con unas centrales térmicas y sigue teniendo centrales nucleares, pues está entrando en el mundo de las renovables. Y luego hay un segundo sector, que es lo que se llama el sector especulativo. Ya la palabra dice bastante. Y es una serie de empresas que han descubierto que iba con buen criterio, es decir, lo tuvieron hace 5 o 6 años, el criterio de decir, esto va a haber un boom, hay unos nudos de conexión a la red, que eso es el factor importante, esto es lo que a veces no se entiende. Yo, pequeño productor, no puedo engancharme a la red si no me deja alguien. Y ese alguien, a pequeña escala, va a ser mi distribuidor. Eso no tiene... Es cuando el autoconsumo te sobra energía, la echas a la red, se la come tu distribuidor, él la vende 5 veces más de lo que a ti te va a dar, que no te va a dar nada, en principio, y entonces le sale muy rentable. Pero a gran nivel, ahí está Red Eléctrica Española. Ella tiene unos nudos de conexión en las grandes subestaciones, por ejemplo, Mezquita, Frente Todos, Andorra, en Teruel creo que son esas 3 grandes centrales. Ahora están haciendo una en Platea, al lado de Teruel. Entonces, las empresas estas, ¿qué hicieron? Se reservaron derechos de enganche. Es decir, yo quiero enganchar aquí 1000 megavatios. Vale, concedidos. Ahora tienes X años, que eso es lo que caducaba el 25 de enero, para desarrollar el proyecto. Esas empresas normalmente no van a distribuir energía. Van a conseguir el proyecto, desarrollar el proyecto, conseguir la declaración de impacto ambiental y la autorización, y en ese momento lo revenden. Para que os hagáis idea vosotros y los oyentes, hace 3 años el megavatio vendido así, es decir, yo te doy derecho a los megavatios que he obtenido, valía entre 30 y 40.000 euros, en este momento está entre 150.000 y 200.000 euros. Se ve claro, ¿no?, dónde está el negocio. Es decir, yo te vendo el parque, de hecho, el parque, por ejemplo, del clúster Maestrazgo, que es un parque de 700 y pico megavatios, un parque grande, Forestalia, dicho por ella, lo tiene comprometido con CIB, es un fondo de inversión noruego. Entonces, en el momento que se lo venda, el fondo de inversión luego venderá su energía pues a Enel o a una de las distribuidoras. ¿Y cuál es el negocio? Pues Forestalia, el negocio ha sido llevarse la pasta por el desarrollo del proyecto, y si le ha costado desarrollarlo, digamos, 6 millones, esto es un dato no real, pues cobrará 8, y el negocio ¿dónde está? Pues claramente, en un periodo de desarrollo, esto ya lo ha hecho, es decir, esto lo ha hecho en proyectos que hay en la zona de Mezquita de Loscos acaba de vender 4 proyectos a Repsol. Repsol está reconvirtiéndose, está convirtiéndose en una de estas energéticas porque el petróleo va a menos. Entonces, va a entrar en el mercado de la distribución. Estos son lo que se llaman desarrolladores de proyectos. Forestalia, Green Capital, Atalaya, y luego hay más pequeñitas, pero estas son las 3 o 4 que han sonado más a nivel de Aragón, sobre todo. A nivel nacional hay otras que se han especializado en pues un poco desarrollar proyectos y venderlos rápidamente. Y este es el proceso, por eso hablamos de especulación en el sector eléctrico, porque tú lo que acabas obteniendo es un beneficio no sobre una prestación de un servicio, sino simplemente sobre el desarrollo de un proyecto. Esto es la burbuja de la construcción llevada al sector de las energéticas. Hubo que tener vista en el año 17-18 para reservarte esos nudos de conexión. Y eso es un poco lo que significa Forestalia en Aragón, una empresa aragonesa, que no es verdad, porque la empresa tiene su sede social en Ortega y Gasset 8,
no me acuerdo el prefijo, pero es 08, que eso es Madrid, y es allí donde paga impuestos, donde tiene su... ¿Por qué? Pues porque evidentemente los impuestos son menores. Entonces, cuando se habla de la empresa aragonesa, no, las empresas son de donde tienen su sede social, no donde uno quiere que sean. Es decir, mi empresa es de donde tengo inscrita y en este caso es así. Y esto ocurre con la mayoría de las empresas desarrolladoras. Capital Energy, que también tiene proyectos en la provincia de Teruel, como es el proyecto en Matarraña, pues tiene su sede también en otra calle de Madrid, de esa no me acuerdo de la dirección. Y así sucesivamente. Entonces, no sé si entendéis un poco, es los que realmente nos facilitan la luz, que deberíamos ser capaces de facilitárnosla nosotros a nosotros mismos. Mira, en la provincia de Teruel, la mayoría de los municipios, con parques pequeñitos y con un molino para toda una comarca, podríamos tener energía producida por nosotros, consumida por nosotros y generada. Y si hubiera excedentes y hubiera una buena ley en el Estado español, que ese es otro problema, es decir, ¿por qué no se legisla? Porque no interesa a los lobbies de las energéticas. Ya sabemos que la mitad de los ministros acaban colocados en energética. Eso no es casualidad, ni es algo de que ocurre por arte de magia, sino que tiene su sentido, de que luego tienen su factor de influencia importante. Bueno, pues si todo esto lo hiciéramos, estos pueblos, y esta experiencia hay en países nórdicos, es decir, hay pueblos que viven del beneficio que generan con la producción de energía. Y hay municipios que ingresan más de 4 millones de euros al año. Entonces, eso sería distribuir, eso es lo que llamamos nosotros generación distribuida y no este sector especulativo y de tenernos a todos bajo el manto de un oligopolio. Laura. Quería preguntarte ahora, hablábamos antes de datos, de previsiones, que son ahora que bastante terroríficas. Quería preguntarte qué consecuencias tiene y tendrá tanto para el territorio a nivel de ecosistema ecológico como para las personas que viven cerca de estos macroparques. Mira, a ver, vamos a una parte. Lo que se está prometiendo a las empresas es que para el territorio va a generar ingresos, puestos de trabajo y reversión de la despoblación. La primera parte es verdad, va a haber unos ingresos que van a ser importantes durante el primer año, porque son lo que llamamos la licencia de obras, que cualquiera paga cuando se hace una reforma en su casa al ayuntamiento, porque claro, la reforma de tu casa son 6.000 euros y pagas el 2%, pues es una cantidad. Yo no soy de letras y no soy de letras que diga, y no me salen los números, pero claro, si ese proyecto que acabo de mirar esta tarde son 35 millones, el 2% o el 4% de 35 millones, pues pueden ser 800, 900.000 euros aproximadamente. Entonces, claro, para un ayuntamiento de 150 habitantes, de 500, que son los de la provincia de Teruel, de 1.000, pues eso es un ingreso súper extraordinario. Eso es real, eso es cierto una vez, ¿eh? Luego los ingresos anuales ni de lejos son tan importantes. Esto, bien utilizado, que es lo que dicen, podría generar actividad en los municipios. Bueno, eso ya no es tan matemáticamente cierto. Luego, que van a revertir la despoblación, está demostrado que no. Hace un minuto estaba manejando un dato de la población de Espós. Espós es la comarca más vecina a la provincia de Teruel, Morella, toda esta zona. Aquí crearon parques hace 14 años y la población ha disminuido de 8.000 y pico habitantes que tenía la comarca a unos 2.000 y algo. Es un dato, es una curva descendente, pero impresionante. Era un gráfico con una curva que desciende. Esto yo lo he analizado en otros muchos municipios y todos los municipios donde han instalado han decrecido. Entonces, de los dos factores que se prometen como la panacea, uno sí que habrá dinero, pero no habrá ni tanto empleo como se dice, porque este es un dato que no hemos conseguido afinar y luego pues se usa con de una forma un poco torticera, porque dice, no, un parque creará 5 empleos, vale, pero cuentas, el ingeniero que vendrá una vez al año a verlo, que está viviendo en Madrid, el técnico especialista que también vive donde viva, digo Madrid o Bilbao o donde viva. Y luego sí, habrá un par de personas de mantenimiento que a veces son las mismas que comparten 5 parques. Entonces, si las cuentas en los 5 como 2, no, deberías contar 0,8 por parque. Entonces, estos datos son a veces muy falsos. Y luego, evidentemente, tiene una fuerte afección porque tú conviertes un espacio natural en un espacio industrial. Estamos industrializando el monte. Industrializar el monte supone una pérdida de biodiversidad. Si uno de los problemas que apuntaba antes que tenemos es precisamente la lucha contra el cambio climático, no podemos luchar contra el cambio climático afectando a la biodiversidad, porque sería
ir o buscar un objetivo cargándote el mismo objetivo. Entonces eso al final el resultado es cero. Es decir, la biodiversidad es tan importante como que no suba la temperatura del planeta. De hecho, ayuda a mantenerla ahí. Bueno, regula y ahí tendríamos otro debate que no tampoco vamos a alargar. Entonces, esa pérdida de biodiversidad es evidente. Es decir, los molinos matan aves, matan murciélagos muchísimos, que son muy importantes. Aquí habría que dedicar solo un espacio a la importancia de los murciélagos en nuestros ecosistemas, porque luego nos quejamos de plagas, de que hay demasiados insectos, etcétera, y son unos reguladores importantes de las plagas de todo tipo de insectos, ¿vale? Y bueno, en nuestras zonas, pues los parques que se están poniendo ahora en torno a Molinos, Ejulbe y tal, pues tenemos la gruta de Molinos, las grutas de la Gradera, la gruta, que son unos reservorios de murciélagos importantes. Pero la afección a aves está demostrada, es decir, la mortandad de todas las aves, sobre todo planeadoras, porque no tienen la capacidad de cambiar rápidamente. Las pequeñas aves les afectan menos. Pero yo qué sé, pues el águila perdicera, que está en este momento afectada por 2 procesos y que es una especie protegida, que tiene un plan de recuperación porque está en peligro de extinción. O el alimoche, o el águila real, o el buitre. Los buitres mueren en los aerogeneradores a cientos, y cuando digo a cientos no estoy exagerando, es decir, hay censos de mortandad muy importante. Pero es que luego decimos, bueno, pues sí, los molinos, las aspas, pero las placas son... No, las placas es lo mismo, es decir, tú en una estepa, porque este es a veces ese terreno que no vale para nada, pues una estepa tiene unos valores de biodiversidad y de valores naturales muy importantes. Y tú cuando en una estepa colocas placas, pues todo lo que va a ser el entorno entre Andorra y Híjar, para oyentes que no sabrán dónde, pero son grandes superficies llanas, tú ahí estás desplazando toda la fauna que habitaba, la fauna que en concreto, por ejemplo, pues afecta a la alondra del coti, al cernícalo, es decir, especies que también están protegidas porque están en peligro de extinción. Les quitas el hábitat, les quitas el lugar de comida y el lugar de vivir. Es como si a nosotros de pronto, ver las imágenes de la televisión del terremoto, te quitan la casa. ¿Qué haces? Te tienes que quedar en la calle. Los humanos lo hacemos, los animales lo que hacen es o se van o mueren. Es decir, ahí no hay más como pasar a las personas, que no dejamos de ser un animalito más. Lo que pasa es que a veces somos el más animal de todos. Para ciertas cosas, esto es un comentario que no venía al caso. Bueno, pues este es un poco el planteamiento. Es decir, estamos destruyendo nuestro propio planeta. Es decir, por buscar ser más eficientes y más sostenibles, que es la palabra que hay detrás de las renovables, estamos eliminando precisamente todo eso. ¿Qué se puede hacer? Ya lo he explicado antes cómo deberíamos hacerlo, ¿eh? Es decir, pero en este sistema de macro lo que hacemos es destruir lo que es el propio ecosistema. Vale, yo te quería preguntar cómo se está viviendo esto en los propios territorios afectados, cómo está la situación en los pueblos, cómo interacciona con las propias dinámicas políticas del mundo rural y qué nivel de apoyo hay entre la gente, tanto a la plataforma que estáis en contra como a las propias empresas que están tratando de construir estos parques. Pues se está viviendo con tensión, eso para empezar, es decir, y está generando un efecto, aparte de los efectos ambientales que he nombrado, un efecto no deseado que se llama fragmentación social. Y de hecho hay enfrentamientos en localidades entre partidarios y detractores. Yo creo que es un error fuerte, es decir, tú puedes estar a favor de algo, yo en contra de algo, defendemos las ideas, defendemos el porqué, pero no tenemos por qué enfrentarnos personalmente. Pero eso a veces es muy difícil, hay que hacer encajes de bolillos. Las empresas normalmente buscan el beneficio. Todos estos factores humanos de convivencia les importan bastante poco. Entonces, por sistemas, pues vamos a dar luz gratis, que se ha dicho y está en la prensa. Es decir, entonces, claro, hay gente que dice, ostras, si me dan la luz, yo claro que quiero eso, porque mi sensibilidad sobre el paisaje es menor. Esto depende del grado de sensibilidad sobre el paisaje y la biodiversidad, afecta. Y hay gente pues que está muy en contra porque es más sensible a eso. Ni es mejor ni es peor. Y hay gente que dice, no, yo prefiero dinero. Este es el sistema capitalista puro y duro. Es decir, el capital manda y cuando el capital manda, todo lo demás no importa. Esa es la definición más clara del capitalismo. Entonces, en ese sistema capitalista es en el que nos hemos criado todos. Entonces, es lo que vivimos. Y lo que deseamos es ese incremento de capital. Es que me van a dar por mi finca, por poner un molino, 8.000 euros. Bueno, al año. Es decir, vale, pero eso, ¿a ti te parece que en un monte como Mosqueruela es lógico y es lo más razonable? Hombre, no, pero oye, 8.000 euros son 8.000 euros, ¿vale? Pues cuando se valora la economía, ese sector de la población
está apostando porque se pongan, luego la empresa pues ha tenido artimañas, ha trabajado desde hace años pues a las corporaciones municipales, que yo creo con buena intención, y lo digo siempre y lo digo abiertamente, pues ha visto que era la oportunidad para sus territorios, por esos ingresos. Para mí me parece un error, pero bueno, respeto que haya y puede que todos tengamos un pelín de razón. Para mí yo creo que no, porque si no, no lo defendería, evidentemente. Entonces hay ese factor de división y de enfrentamiento. El apoyo, pues al principio parecía menor, porque la gente, pues, oye, pues nos van a montar industrias, pero cuando se va viendo la realidad, se va viendo que los ingresos no son tantos, que luego hay contratos que son para estudiárselos muy bien, que luego se ve que van a vender a otros, y si venden a otros, ¿a mí qué me va a quedar? Porque claro, el contrato, ¿cómo va a quedar? Cuando hay experiencias en las que realmente se ve pues que pueblos, yo siempre pongo el ejemplo, Cañada de Ida, 40 habitantes, ¿vale? El ayuntamiento es rico, pero siguen menguando de habitantes, siguen siendo 40, siguen siendo mayores, tienen pista de pádel, el más joven tiene 60 y pico años, dices, bueno, pues vale, la pista de pádel queda bonita en el entorno, en el paisaje, más que los molinos, pero eso es un poco la realidad que se está dando. Hay gente que ha ido concienciándose. Hace un momento hablaba con una persona que decía, es que yo no quiero ver en mi tierra. Y he conocido propietarios que les vendría muy bien el dinero y que dicen, no, mis padres me dejaron este terreno así y yo lo quiero mantener así porque me parece que es la riqueza de nuestro territorio, esos pinares, esos lugares. Y habrá otros sitios que a lo mejor se puede pensar y decir, oye, ahí se podría poner un parque o se podrían poner 8 molinos o 9, lo que es que estamos hablando de auténticas barbaridades, de que el más pequeño proyecto, pues en torno a la zona de Julbe Molinos, en este momento hay 8, 9 parques por 8 molinos, pues 70 molinos, 70 y tantos. Dices, a ver, es que ¿esto qué es? O el clúster maestrazgo son 131 molinos y el Matarraña pues van proyectados también otros 140 y tantos en la zona de... Y así sucesivamente. Dices, esto no es lógico. Y yo creo que hay gente cada vez más que dice, a ver, esto es un despropósito. ¿Laura? Sí, yo primero quería disculparme porque me tengo que ir corriendo, tengo otro compromiso, pero lanzo la última pregunta que tenía y me voy y ya escucharé la respuesta después, lo prometo. Así que primero de todo, muchísimas gracias por venir aquí con nosotros, porque la verdad que lo estás dejando todo súper claro y ya nadie tiene excusa de que no hay información porque aquí está muy bien dada. Así que nada, mi última pregunta era para saber un poco cuál ha sido la postura, las posturas, ¿no?, del Gobierno de Aragón y del Gobierno del Estado de España. Y con esto, muchas gracias por todo y bueno, nos vemos en la próxima. Bueno, pues la postura de los gobiernos es vayamos deprisa a implantar las renovables. Y yo creo que ni han planificado, ni han ordenado el territorio, ni han hecho estudios previos. En Aragón se ha hecho sin que hubiera un plan energético en Aragón, porque el último es del año 2020, es decir, estamos sin plan energético y sin embargo seguimos implantando. Ha habido un colaboracionismo, y esto sí que lo digo claramente, de las instituciones y del gobierno con ciertas empresas, como es el caso de Forestalia, yo sé que decirlo muy claro, ha habido un apoyo en imágenes, verbalmente y de todas las formas, y yo creo que no era normal, porque el gobierno ha de ser garantista de lo que son las leches. Evidentemente luego aparecen declaraciones de impacto ambiental que dices, esto es una burla a la inteligencia, a la decencia y al medio ambiente. Y hay declaraciones que hemos leído que realmente son insultantes. Entonces, ¿de dónde viene? Pues de presiones que ha habido en las propias administraciones, y lo sabemos positivamente, que ha habido funcionarios que se les ha apartado o se les ha dado instrucciones de lo que se tenía que hacer, y eso son instrucciones políticas, porque había que hacer ya y deprisa estos proyectos y había que colaborar con estas empresas, y se ha puesto a empresas de estas como que eran el maná que venía a Aragón en concreto, y Aragón ha sido en eso muy partidista y las administraciones de Aragón han estado muy volcadas con las empresas energéticas que venían a implantar, y se debía haber sido más garantista con el territorio y con el medio ambiente, y de hecho, bueno, pues ha habido incluso sus debates internos por estos asuntos, y aquí pues se salvan pocos, es decir, ha habido sensibilidades diferentes según partidos políticos, ha habido posiciones diferentes, pero muy matizadas en algunas ocasiones. Yo no me gusta dar nombres en este sentido, pero es verdad que a nivel estatal, pues el Gobierno de España igual, la última ley, el Real Decreto 20-2022, designa así por su numeral, lo que ha hecho es decir
que para la implantación de renovables no se va a pedir ni evaluación ambiental, ni se van a solicitar más que un informe de la empresa diciendo qué afecciones va a tener. Se va a dar 10 días a la Administración para decidir y si en 10 días la Administración no decide, por silencio positivo, se le da el permiso a la empresa. Nos han dicho desde la Administración que eso es imposible. Es decir, en 10 días la Administración resolverá algo desde que le llega hasta que, bueno, si te llega uno, bien, pero si te llegan 50, pues eres incapaz. Entonces, se ha facilitado demasiado. Viene todo desde Europa, es decir, Europa ha hecho una directiva que también, que también facilita la implantación, pero aquí hemos sido, como se suele decir, más papistas que el Papa, porque hemos llevado esa directiva. Europa por lo menos pedía una zonificación. Marque usted en el Estado español qué zonas, que de hecho hay un mapa de zonificación del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, pero un mapa que no nos sirve para nada, porque Maestrazgo, que es una zona de exclusión, a mí la palabra exclusión, cuando iba a la escuela de pequeño, pues era que allí no se ponía, pues bueno, 82 molinos del Parque Maestrazgo van en zona de exclusión. Ahora el que lo entienda, pues que es que han cambiado el lenguaje, pues que me he quedado anticuado con el lenguaje y el moderno va por otras líneas. Entonces, un poco para que se vea que esta dinámica hay detrás mucha presión de las empresas, hay detrás lobbies muy importantes, que es el del sector eléctrico, y presionan mucho en Europa y presionan en el Estado español y presionan en la Administración Regional de Aragón. Vale, yo para terminar quería preguntarte, bueno, lo primero, me ha sorprendido mucho que hablaban de que podía haber molinos que tuviesen gastado 200 metros de altura, ¿no? O sea, ¿esto es real? Sí, eso es real. ¿Pero es algo específico o es algo habitual? Los actuales son casi todos, es decir, tienen 120 metros lo que es el poste y luego lo que es el aspa mide unos 79 metros, por lo cual sumado hace 199,9, que lo he sumado esta mañana con un proyecto y son ya los habituales, ¿eh? Es decir, los que se estaban instalando, que son los que veis por ahí habitualmente ahora, ya hay casi de este tamaño, eran de 70 metros de altura, 75, 80, con el aspa a veces llegaban a 90, eso es 200 metros es mucho más. Es mucho. O sea, por eso me sorprendió. Yo creo que estas son cosas que la gente no sabe, ¿no? No se comenta mucho, que estamos hablando de algo brutal. Y luego, por otro lado, nada, preguntarte, porque estás dando datos que son como apabullantes, ¿no? Pues la multiplicación, ¿no?, de número de proyectos que se van a instalar en comparación con los que ya hay, que ya hemos hablado de que muchos, es decir, que cualquier persona que haya visto el cambio en el paisaje ya ha notado un cambio drástico y sin embargo se va a multiplicar pues por muchísimo la cantidad de molinos o de solares que va a haber. Entonces, como asumiendo que esto también es una burbuja, yo te quería preguntar por el futuro. O sea, ¿cómo veis la lucha en el futuro? ¿Creéis que se puede ganar? ¿Cómo está esa correlación de fuerzas? Y siendo esto una burbuja, o sea, ¿es realista que se vayan a construir todos estos parques? Me has hecho como dos preguntas. ¿Vamos a ganar los proyectos? Yo creo que va a ser difícil, lo soy consciente, ¿eh? Esto no es una lucha fácil. Vamos a poner todos los medios. Nuestra última esperanza ya no son las administraciones, y lo digo así de claro, son los juzgados. Y los juzgados sabemos cómo funcionan. Es decir, depende de la sensibilidad del juez, va a hacer más que el proceso, aunque todos ellos, yo estoy convencido que lo van a tener en cuenta, van a estudiar lo que es la legislación y la van a aplicar. Eso estoy convencido, pero depende de sensibilidades. Sabemos que la justicia no es 2 y 2, 4, que hay interpretación, entonces, en eso vamos a pelear hasta el último momento y hasta el último recurso para que no salgan adelante. Es decir, que van a salir muchos, por lo que está viéndose, por las declaraciones ambientales que hay. A nosotros nos llegó a decir el Ministerio que más del 50% se caerían. La estadística de este momento no es esa, es decir, nos está cayendo el 50%. Y esto, a futuro, pues mira, una empresa nada sospechosa, que es una de las grandes 5 que he nombrado, pues esta nos decía directamente que en el momento que esté todo esto construido, si hubiera... cada vez el consumo está disminuyendo porque somos más eficientes. Es decir, el consumo de electricidad no crece, disminuye en los últimos 5 años. Entonces, ¿por qué? Por la eficiencia que se está aplicando, que es una de las bases de este cambio sostenible, es ser más eficientes, derrochar menos, aislar los edificios para consumir menos energía en ellos y así un largo etcétera. Entonces, si llega el momento que se está produciendo más, ya a día de hoy, los días que las placas producen mucho, los molinos están parados.
Y eso ocurre más en invierno, que parezca mentira. Las placas con sol producen más en días soleados de invierno que en verano, que están demasiado calientes y pierden eficacia. Entonces, estos días los molinos se paran. ¿Por qué? Porque el sistema no requiere más. Es verdad que con este sistema de las renovables hay que multiplicar la potencia por... Allí me pierdo un poco por este aspecto de que tienes que tener más potencia por si en un momento puntual tienes que producirla porque no es tan estable, es la inestabilidad que llaman del sistema. Una central o nuclear o térmica es muy estable, sabe que produce, echa carbón y produce de una manera constante. El viento no es constante, el sol no es constante, entonces ahí hay sus... Y nos decían, si mañana esto hay tanta... Porque en toda la especulación, como pasó con la vivienda, hay tanta vivienda, ¿qué pasó en el momento que explotó? Muchas construcciones se quedaron el esqueleto y ahí siguen pasados los años. Bueno, pues se quedarán los parques, estarán ahí, desaparecerán los inversores, habrán sacado su rentabilidad, porque estos fondos, su negocio está planteado a 6-7 años. En 7 años habrán sacado la rentabilidad de amortizar el proyecto y haber ganado para sus inversores. Ya no les preocupa el parque. Y yo decía, bueno, ¿y qué harán con él? Dirá, pues o lo revenderán por recapitalizar a otros fondos, ahí ya me perdí, porque no sé lo que significa, o simplemente se quedarán parados y será basura que se quedará en el monte. Porque ¿quién lo desmantelará si esas empresas habrán desaparecido? Muchas de ellas. Si son es un microcosmos de empresas lo que están generando estos parques. Es decir, pues Estrella no es una empresa la que hace los parques. Para cada parque de 9 molinos crea una empresa. Una SL de 3.000 euros de capital social. Si ese parque hay que abandonarlo, ¿con qué capital va? ¿Con la fianza? Que son 20.000 euros por molino. Con 20.000 euros dentro de 20 años no quitarás el molino. Eso estoy casi seguro. Lo podría afirmar. Entonces, se generará ahí un mundo de chatarra que, bueno, pues si a algún chatarrero le interesa porque es rentable, lo quitará. Y si no, pues lo tendremos pues como una decoración de películas de estas de magmadas y cosas de estas que se dicen. Vale, pues muchas gracias. Yo no sé si quieres añadir algo más. No, simplemente ya añadiría que esto es verdad, que empezamos 4, el movimiento ha ido creciendo, cada vez la gente se va dando cuenta más de la barbaridad. Yo creo que hay que sumar, hay que apoyar, no ganamos nada. Es decir, la gente que estamos en esto, yo no me dedico ni a producir con carbón, que dice, no, es que tú como tienes interés en el carbón, pues no, yo no voy por las renovables por el carbón, yo voy que las renovables son el futuro, que hay que producir con renovables, que tenemos, pero que tenemos que distribuirlo, que dejarlo en manos de la ciudadanía, que es muy importante, que democratizar la energía, que es muy importante, y a partir de ahí vamos a intentar que se degrade lo mínimo posible nuestro medio. Ese es nuestro objetivo y en eso es en lo que estamos. Muy bien, pues muchas gracias. Por nuestra parte, todo nuestro apoyo, todo lo que os podamos ayudar, cualquier cosa que queráis difundir, aquí nos tenéis. Y nada, muchas gracias por participar. Gracias a vosotros por darnos voz. Y hasta aquí nuestro 6º programa. Hoy hemos hablado sobre energías renovables, sobre cómo están destruyendo el territorio a base de hacerlas macro. Hemos visto alguna alternativa con la plataforma a favor de los paisajes de Teruel. Y nada, nos vemos la semana que viene con un nuevo programa. Adiós.